Nota de la editora. Antes de empezar queremos avisarte que es probable que encuentres un montón de errores en el audio y cosas para mejorar. Como es la primera vez que estamos haciendo esto, decidimos beneficiar a la creatividad y aplicar el consejo de César Aira. Quizás los escritores que tienen una autoestima más alta encuentran que han dado lo mejor de sí, que lo han hecho bien y lo siguen haciendo igual. En mi caso, no, siempre he quedado insatisfecho y siempre he querido probar otras cosas, a ver si me salen mejor. En su libro Los placeres de un disconforme, Lin Yutang tiene un ensayo que se llama Adoro las postdatas y dice: Adoro las postdatas cuando están bien escritas. Si las cartas constituyen la forma de escritura más personal, las postdatas constituyen las partes más personales de las cartas. Y las mejores postdatas son aquellas que nos revelan esos aspectos súbitos e inesperados, porque una carta es un soliloquio, pero una carta con una postdata es una conversación. Hola Ernesto Gallo, Hola Meli Navas. ¿empezamos a conversar? Un podcast de Meli, Navas y Ernesto. Bueno, Ernesto, para empezar a conversar me gustaría hablar de cuáles son las partes que tiene una carta, es decir, qué definimos como una carta, porque sabemos que tiene ciertas características que la diferencian de lo que sería, por ejemplo, no sé, se me ocurre un mensaje de texto o un cuento, por ejemplo. Dentro de esto, ya un poco investigando en internet, lo que podemos decir que es bastante obvio, pero me parece que es importante destacarlo, que siempre la carta va a tener una introducción, una primera parte en la que se empieza a desarrollar quizás el tema o por qué está la motivación, digamos, de por qué vamos a enviar esa carta, una segunda parte y generalmente hay una conclusión seguida de una firma donde después puede ser que se agregue o no una postdata. Vos has escrito cartas y vos cuando escribiste esas cartas, ¿escribiste cartas para mandársela a alguien o para una ficción? No, por lo general todas mis cartas, bueno, no, ambos, podría decir. No escribí, últimamente creo que tengo solo 2 cartas, que es una de las que leí en el ciclo, que es la de a mis amigos escritores, que yo la considero es una carta, y después una segunda, que fue un texto que también después salió publicado, que era hacia mis amigas. Ajá. Y después millones de cartitas, digamos, en el colegio, eso es lo que me acuerdo. Pero esas cartas que vos escribiste, la que salió publicada y la que leíste en el ciclo, ¿las ubicás dentro de la literatura? Bueno, sí, creería que sí. Lo que sí no sigue una estructura quizás narrativa porque fueron como cartas únicas. O sea, la idea no era hacer un libro completo, digamos, de género epistolar. Claro. O sea, vos utilizaste el recurso de una carta para escribir un texto. Exactamente. ¿Y vos cuando escribiste ese texto pensaste en esta estructura? No, por ahí lo que pensé, bueno, eso naturalmente, digamos, a la hora de narrar cualquier cosa vas a pensar como en una introducción porque viste que cuando uno empieza a escribir un cuento también se usa como una especie de comparación con el recorrido de una casa. Vos entrás por el hall, después pasás por el living, de ahí a la cocina, hasta que, por ejemplo, llegas al final del fondo de la casa donde está el jardín. No entrás, digamos, de entrada, valga la redundancia, hacia el fondo. Siempre vas preparando como el terreno, entonces me parece que es necesario tener una introducción e ir de a poco. A mí lo que se me ocurre con respecto a esta estructura que vos decís, que es con lo que encontraste en internet, es que, sobre todo pensando no en términos literarios, sino en la carta como un medio de comunicación entre 2 personas que no están en el mismo lugar, en principio, y que es una conversación, un diálogo escrito. Sí, una conversación muy distinta a la conversación oral, es que no se tiene en cuenta eso. Digo, la estructura de un inicio, una segunda parte y un final, por lo menos conscientemente. Yo he escrito algunas cartas, después voy a decir algo con respecto a eso. A vos te encantan las cartas. A mí me encantan las cartas, a vos también te encantan Sí, las a mí cartas. también. De hecho, hace poco tuvimos un segmento con Ernesto en el cual leímos las cartas de mis exnovios.
Y de mi abuela. Bueno, creo que cuando se escribe una carta para mandársela a alguien efectivamente, no se tiene en cuenta eso. Sí hay algo que se quiere decir. Ok, entonces, si yo entiendo bien, lo que vos estarías diciendo es que la motivación va a ser siempre como cuál es mi mensaje, qué es lo que tengo para transmitirte, para decir, más que estar pensando como en una estructura, sino que es como más libre el género. Sí, que después incluso, pero por eso no sería un género en ese sentido. O sería un género dentro de la comunicación, pero no sé si se le dice género. Sería una forma de comunicación escrita que ahí no creo que sea el tema principal de alguien que escribía cartas en otro momento, ¿no? Y se carteaban dos personas, no estaban pensando en eso. Me gusta que haya usado cartearse en ese sentido, pero yo siempre pienso en cartearme solamente en el chinchón. Solamente en hacer trampa. Bueno, Exactamente. entonces, ahí sí, es verdad, como hay algo que se quiere decir, y por supuesto, como en toda comunicación, hay algo que se dice sin saber que se lo está diciendo. Que eso, de hecho, es muy interesante cuando uno lee cartas, ver como eso que aparece en la carta. ¿Cuál es el tema de fondo? Exacto. Por ejemplo, al escribir una carta, ahí sí esto ya tiene que ver con la escritura, se puede llegar a decir algo, a escribir algo que uno no pensaba escribir desde el principio. De hecho, una postdata, por ejemplo, es algo que no se sabe que se va a escribir esa postdata hasta el final de la carta, incluso se la escribe al final porque es como es como el resto. Claro. O también puede ser como la parte improvisada, porque quizás vos venís, digo, si lo comparo con escribir un cuento, por ejemplo, o cualquier otra cosa, por lo general esos temas los tenés en la cabeza durante mucho tiempo, hasta el momento en que tenés la pulsión de sentarte a escribir. Sí. Una vez que vos haces eso, ahí en el momento de la escritura suelen surgir estas cosas, o al final que te queda como, espera, todavía me queda un restito más, quiero decir alguito más, y ahí lo mandás como una postdata. Claro, que vos no sabías que lo ibas a decir. Claro. O sea, y que incluso, a ver, hay como dos registros de eso. Uno en la propia carta, que aparece algo que vos no sabías que lo quería decir, o de esa forma, y después la postdata, como el resto, lo que queda por fuera del cuerpo anterior de la carta, digamos, que viene después de la firma, o sea, viene después del final. Entiendo. A mí algo que me gusta mucho del ensayo en el que vos ya me adelantaste que tenés algunas cosas para disentir, se podría decir, es el momento de silencio de la carta, ¿no? Como que todas las cartas, entre medio, o sea, antes de la postdata, a la postdata la precede un silencio. El silencio también se puede tomar ahí como un espacio creativo que hace que desde ahí como brote la postdata. ¿Qué opinás de eso? ¿Querés que lea lo que dice? De lo que leí antes sigue esto. En la cual las reacciones del destinatario están indicadas por el espacio silencioso que hay entre la firma y la postdata. O sea, tengo puntos de acuerdo y puntos en desacuerdo con lo que dice Lin Yutang. Lo que no estoy de acuerdo es cuando él dice que la carta es un soliloquio. Para mí, ¿no? O sea, por eso me gustan tanto las cartas, siempre tiene un destinatario. Por más de que la carta no se mande. Una carta no mandada es una carta que implícitamente en el corazón de esa escritura está alguien, hay otro, a quien va dirigido eso. Que incluso siempre, o sea, por lo menos mi manera de pensar la literatura es que lo que uno escribe siempre hay otro ahí. Uno le habla a alguien. Exacto, no estás solo en eso. No, en eso yo estoy de acuerdo, sería como una segunda persona, ponele, vos que sos fanático de eso. Pero en la carta más todavía, ¿entiendes? O sea, como más que en cualquier texto. O sea, hay alguien implícito a quien esa carta está dirigida. O sea, la carta existe porque hay un destinatario. Exactamente. Entonces, puede ser una persona o pueden ser multitudes. Claro. Por ejemplo, mi carta a queridos amigos escritores o amigos escritores, ya ni sé cómo escribo. Claro, bien. O me acabo de acordar la carta a la Junta de Rodolfo Bosch. Como una carta así como eminente, que tiene el formato y el estilo de una carta, pero está dirigida evidentemente a más personas que a la Junta. Está dirigida a la Junta, pero con una intención de tener lectores más allá de ese destinatario. ¿Se entiende? Sí, entiendo.
A mí hay algo que me parece un poco exasperante del género, pero en general, porque soy una persona muy ansiosa, que es el tema del silencio después de que se manda la carta, que imagínate en aquellas épocas donde no había ni unos tildecitos, nadie que te dijera, che, llegó, no llegó, o sea, era una gosteada total, podía haber ahí. Bueno, es que quiero que lleguemos al punto de qué pasa hoy con las cartas. Entremos, dale. Bueno, justamente, mirá, yo estuve pensando bastante este tiempo con respecto a esto, a ver qué íbamos a hablar, qué tenía para decir. Y hay un tema que a mí me interesa mucho, es un tema para nada original, digamos, No vinimos acá a hacer cosas originales. que es el tema de las tecnologías. Ajá. Pero las tecnologías en relación a dos aspectos. Uno es la relación al otro, o sea, el lazo social. Y después algo más, como si vos pones la lupa a eso, lo que es la narración. Y en específico, si vos todavía haces más zoom, pones más lupa, la carta, como una forma de narración. Porque si algo tiene la carta, es que se cuenta una experiencia, no solo, o sea, no es que solamente es una conversación, ¿no? O sea, es una conversación donde generalmente en la carta, cuando se escribía carta, no tanto en la ficción, que también está, pero cuando era algo corriente en la comunicación, se contaban cosas, muchas experiencias, eh, recuerdos, ocurrencias, pero generalmente experiencias. Y eran de largo aliento, o sea, eran cosas extensas, ¿no? Era una forma también de registro, quizás como lo podríamos pensar a las cartas como la alternativa al diario, por ejemplo. Yo estaba, sí, de hecho estaba pensando en el diario. Está bueno eso, a ver. No, porque pensaba, bueno, hace no mucho Ernesto y yo fuimos parte también de un taller que lo dictó Alberto Giordano, estuvo muy bueno el taller. Fueron varios encuentros de reflexionar acerca de diarios de escritores, fundamentalmente. Allí estuvimos viendo autores como Anne Ernaux, creo que se dice así, si no, perdonen mi francés, y también leímmo el diario de Barthes, el diario de la muerte, ¿era? Diario donde no. Exactamente. Bueno, y dentro de eso estuvimos charlando mucho acerca de cuál es la función del diario, por qué los escritores también, estamos mezclando todo acá, pero no importa, pero por qué los escritores, además de ya todo lo que quieren escribir encima, llevan un diario. Y pareciera que hay como una pulsión por registrar la vida, digamos, los acontecimientos que nos van atravesando de una forma como casi cruda, se podría decir, no tiene como mucha edición el diario, de hecho. Contaba también Alberto, que creo que era Guillermo Sacomano, llevaba un diario en el cual él decía que si algún día él moría y ese diario quedaba ahí, le gustaría que lo quemen, como no le gustaría publicar ese diario. Entonces, pienso que quizás las cartas eran otra forma de registrar lo que pasaba en la vida. Recién antes de empezar a grabar, Ernesto me leía un fragmento de una carta de Kafka en el cual él redactaba ahí con punto y coma todas las acciones que iba haciendo. Era una de las cartas felices y él describía todo lo que había sucedido en un encuentro con ella en la casa de los Brod. Pero me parece acá que con el tema del diario está bueno porque, por ejemplo, pensá esto, Mary, dentro de 30 años no van a existir más los libros de correspondencia entre escritores, o de un escritor o de cualquiera. No existe, porque no se escribe más cartas. Sí van a existir diarios. Esa es o sea, el diario es una escritura, una forma de la escritura, un género, no sé si es un género, pero es una forma de la escritura que se sigue escribiendo. En cambio, las cartas, no. Bueno, pero pará, quizás las cartas como las conocíamos, ¿no? Viste que siempre quizás está como ese espíritu de la carta, pero que vive a través de otros formatos, como decimos, bueno, uno podría hacer el diario en el sentido de registrar los acontecimientos que te están pasando en la vida. Después podrían estar los mails, quizás tenés como algún que otro libro que trata acerca de correos electrónicos que se intercambian escritores, por ejemplo, o los mensajes, no sé. Sí, pero fíjate, a esto de dónde quería llegar. ¿Qué pasa? Hay una diferencia, sí, un cambio
que es radical y que afecta directamente a la carta como medio, como forma de comunicación, como dispositivo, si yo querés, de comunicación. Algo que estuve reflexionando mucho estos días es que si vos le prestás atención a las lecturas de las cartas, hay una casi condición necesaria que tiene que ver con esto que decía vos del tiempo, que es la distancia con el otro. O sea, por más que esté en la misma ciudad, quiero decir, o sea, sucedía algo antes del avance enorme de las tecnologías desde el 2000 hasta, ponele, desde el 2000 hasta hoy, que incluso no pasaba con el teléfono, pero para mí porque tiene más que ver con la imagen, o sea, las redes sociales, que es que vos no tenés nunca distancia con el otro, en el sentido de que podés ver lo que está haciendo, o no lo que está haciendo, sino lo que él quiere que veas de su vida en la red social. Eso marca, sí. Vos entonces ahí estás diciendo, yo esto me acuerdo, se lo decía una amiga en Buenos Aires, le decía, no te extraño porque veo todo el tiempo lo que estás posteando. Y ella me decía, me pasó tal cosa, ya sé, lo vi en Instagram. Pero entonces acá tu teoría sería, no va a haber más cartas, no va a haber más, o ponerle correos electrónicos, no va a estar más ese formato porque básicamente no está el espacio para extrañarse con el otro. Entonces desde ese lugar es que quizás no tenemos el espacio para que se cree ese querer decirnos tanto, porque ya nos estamos hablando con imágenes. Exactamente. O sea, yo lo que digo es, puede estar el mail, o sea, puede haber cartas en el sentido de que dos personas se mandan, se cartean como mails, pero no va a tener nunca el mismo efecto o la misma motivación de la distancia, porque si vos lo pensás, la carta es de alguien que está lejos, ¿no? O sea, que no está ahí y que tiene algo. No necesariamente. ¿Por qué? Alguien que está lejos. Yo vuelvo otra vez, Sí. Digo, por ahí en el sentido literario, no sé, o vos si lo estás imaginando como el género epistolar. Yo me mandaba cartas con mis compañeras que estaban a 2 bancos míos en el colegio. Sí. Y eso para mí era una carta. Está bien, bueno, yo estoy pensando en cartas Quizás como de más gente que está formales, lejos. No formales. O sea, que no están en el mismo lugar. O sea, Ok. que está impedida por una distancia real Física. cualquier otra forma de comunicación. O sea, o incluso, por eso el teléfono ahí es como medio paradigmático, porque cuando se inventa el teléfono se siguen mandando cartas. O sea, la gente elegía el medio del dispositivo de comunicación de la carta y escribirse que hablar por teléfono. Igual lo que es terrible de las cartas, digo, en este caso cuando todavía seguían enviándose en comparación con el teléfono, es que esas cartas quedan. Y viste, a veces no sé si te pasa a caminar por la calle en la basura a ver cartas de gente, que ves todas esas letras prolijas en los renglones, esos papeles que ya están como bronceados por el tiempo, que se ponen como medio amarillos. Y pensaba el otro día cuando nosotros hicimos también el ejercicio acá, que yo te dije, yo tengo un montón de cartas y las saqué, relees eso y es como, no, porque es como algo que se va. Y bueno, ahí puede ser también un poco como a veces el sentimiento ese que tenemos, por lo menos yo lo tengo, no sé vos, contame, que vos decís algo que escribí hace un montón de tiempo, ahora pienso que lo podría escribir, no mejor, pero por lo menos diferente, y de ahí digo, me da un poco de vergüenza que esté esto mío, como dando vuelta por el mundo. Entonces, sí, en ese caso, digamos, o en ese... Sí, agradezco que no se usen más las cartas, porque encima yo con lo cursi que soy, deben tener unas cartas, algunos novios míos deben tener unas cartas que ni te puedo explicar, o sea. Yo también soy así, pero me parece que, digo, es una hipótesis que tengo, ¿no? Es algo cerrado y está bueno porque es algo que es una pregunta, digamos, la pregunta que yo tengo es, ¿existe todavía la carta? Yo pienso que existe el alma de la carta, no existe la misma forma. Pero yo a veces, por ejemplo, WhatsApp, agradezco cuando la gente me manda un solo mensaje largo, corte carta. Prefiero que me carteen por WhatsApp a que me manden
un montón de una poesía, por ejemplo, versos sueltos, muchos versos así de enter que cada una de esas cositas te suena y hay como una especie de frenetismo. Claro, pero ahí podemos entrar bien en el tema de los mensajes de texto, diferencia con las cartas. Es lo que vos dijiste antes. O sea, vos cuando mandabas una carta no tenías... Igual yo no estoy diciendo, porque puede sonar así, yo no estoy diciendo esto como en un sentido romántico con el pasado, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo eso era mejor y hay que volver a eso. Pero efectivamente hay cambios epocales y de la forma de hablar. Yo lo que estoy entendiendo que vos estás exponiendo acá es más que nada el tema de la funcionalidad también de la carta en la sociedad. Digamos, antes uno también apelaba a eso porque era la única forma de comunicación que tenía o a la que podía acceder porque era más barato que el teléfono, hasta que después, bueno, las tecnologías fueron avanzando de manera tal que hoy en día te sale mucho más barato mandarle un mensaje de texto a una persona que enviar una carta. Hoy no sé cuánto está el correo argentino, de hecho. Sí, o sea, ¿qué es para mí el punto central de este tema? Es la distancia con el otro, que se acorta la distancia, imposibilidad de distancia y que incluso también se acelera el tiempo, porque lo que separa un cuerpo de otro es espacio y tiempo, son categorías lógicas. Eso con la tecnología y con el avance salvaje del capitalismo se acorta, se achica. El tiempo se acelera y la distancia se acorta, se achica. Y creo que una de las coordenadas de la época para pensar eso y ver eso es el tema de la carta y el WhatsApp. Porque ¿qué pasa? Vos, al mandar un mensaje de texto, no está o sea, salvo que esa persona haya perdido el teléfono o haya cambiado el número o etcétera, que el mensaje quede en un solo tilde. Una espera. No existe la posibilidad de no saber que le llegó al otro ese mensaje. En cambio, la carta implicaba una espera y el no saber si la otra persona la iba a recibir o no. Claro, eso es lo que yo decía antes. Es lo que vos decías. Con respecto como, imagínate, era muy bueno igual para aquellas personas que no les gusta contestar todos los mensajes, decir, la perdió el correo, no sé, ni idea, yo no recibí esto, no sé, la prendí a fuego, qué sé yo. Ahora hasta te hacen, no sé, WhatsApp te hace el backup de todo el historial, te bajás otro celular y te vuelven a revivir mensajes de muertos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Me está hablando esta persona del más allá. Totalmente. Bueno, incluso en este sentido, como uno ve lo que hace el otro a través de las redes sociales todo el tiempo y se vuelve, o sea, hay veces que eso se vuelve medio insoportable porque es como que no hay, esa distancia en realidad es la distancia con el otro y estamos muy pegados con los otros. Ay, no me digas eso, por favor, Sí, como soy yo. ¿Eh? No, me genera como asfixia. Bueno, pero es que Volvamos a las cartas. es que justamente sucede eso, hay una asfixia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que es como si fuera todo un gran interior, ¿me entendés? Como todo un gran adentro y no hay una fuera de eso. En cambio, cuando no estaba la red social de esa manera y uno de los ejemplos de la carta, por eso se escribía de esa forma, digamos, o sea, había un tiempo para contar lo que había sucedido. Y aparte vos le decías al otro algo que estabas seguro de que no sabía de vos. Entonces él cuenta esa experiencia. ¿Y qué onda también con recibir, en base a esto que vos estás diciendo, yo estoy pensando en recibir una carta que te la habían mandado hacía un mes? Viste que a veces hoy te pasa que por ahí te quedó sin leer un mensaje y decís, uy, bueno, esto ya es viejo, perdóname, te lo voy a contestar. Pero hay una cuestión también de otra relación con el tiempo desde ese lugar, que vos ya estás contestando algo que sabés que le va a llegar tarde al otro, que el otro ya sabe que esto ya pasó hace mucho tiempo, y empieza a hacerse como, no sé, una cosa ahí medio extraña. No sé si no prefiero en ese sentido como poder contestar en vivo, digamos, más o menos, porque si no siento que se pierde como la actualidad. Bueno, pero ahí eso te da cuenta de la aceleración del tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Y hablemos un segundo, porque a mí me interesa mucho que el otro día también nos reíamos de esto de, ¿qué es esta cuestión de las cartas de firmar y poner suya? O bueno, Kafka creo que decía mío. Como no, yo soy mío. ¿Quién Kafka era? pero hace un chiste. Espectacular. Porque estamos hablando del libro de Kafka, el libro que se hace después
de la muerte de Kafka, de la recopilación de las cartas que él le enviaba a Felice, cartas a Felice, que son tremendamente buenas y graciosas porque Kafka era un neurótico impresionante donde desplegaba... Para quienes no saben, Ernesto también es psicoanalista, por eso es que usa esos términos con tanta propiedad y él los puede decir. Yo no los puedo decir porque estaría hablando sin saber. Así que de ahora en más sepan que si hablo así, es que hablo sin saber. Yo también hablo sin saber. Bueno, entonces, no, son muy graciosas. Kafka era un aparato, le contaba absolutamente todo y era un pesado. Incluso esta carta que estábamos hablando antes, que es de el 27 del 10 de octubre de 1912, donde le cuenta en 5 páginas de PDF, o sea, estamos hablando de una carta de por lo menos, carta de haber sido 20 páginas más o menos. Le cuenta todo, él describe todo lo que sucedió en un encuentro con ella, o sea, describe lo que ella hizo en ese encuentro. Y tiene una postdata hermosa, que la leo, si querés, que dice, después de toda esa perorata, dice, aún, y después de la firma de él, que pone suyo, Franz K., dice la postdata, aún no es el final, y además una preguntita difícil de contestar. ¿Cuánto tiempo puede conservarse el chocolate sin que se eche a perder? No, buenísima esa postdata. Es excelente. Un poco lo que expone Lin Yutang también en el ensayo, para hacerlos parte de por qué surgió esta charla, es que él dice ahí que no hay nada más lindo que ver esas cartas, por ejemplo. Imagínense que un padre le está escribiendo a su hija todas las razones por las cuales no podría enviarla a la universidad. Entonces ahí enumera, viste, súper teórico, le explica todo con punto y coma, y al final, en ese silencio que crea la carta, el padre termina contestando a último momento, luego de haber escrita esa carta, postdata, olvídate todo lo que dije, vamos para adelante. Él lo que propone ahí es que las mejores decisiones se toman como en un segundo, como con un impulso, dice algo así, ¿no? De los raptos como impulsivos, y que ahí es donde se puede ver también cómo se quiebra esta cuestión de todo lo que nosotros pensamos, reflexionamos y quién deberíamos ser versus quiénes queremos ser en ese momento, y como que ahí le agregamos un pedacito de humanidad a la carta. Totalmente de acuerdo. Y no, esto que decía Kafka en un momento es que él se ríe de eso de que firmaba como suyo y pone, en realidad no soy suyo, soy mío, y se reía. Pero volviendo al tema de la carta hoy, vos sabés que yo en un momento me carteaba con una persona. Y algo que pasaba... Pará, se va a decir persona. De acá me dice que Secreto, no, así secreto. que sepan que no quiere contar. Bueno, lo vamos a respetar. Quizás en una postdata me lo decís. En un momento, lo que sucedía en esa correspondencia es que se metía al WhatsApp y vos ahí te dabas cuenta yo ahí me daba cuenta de que justamente es imposible hoy mantener cartearse con alguien, una correspondencia como era en otro tiempo, porque aparece, me acuerdo una vez, un ejemplo claro que era, me habían escrito una carta y me dicen, ahí te contesté. Está en la inmediatez igual, no podemos salir, no lo digo, de verdad, no lo digo como en un gesto romántico con el pasado, pero sí me parece importante, ya que este podcast se llama Postdata, hablar de la actualidad de la carta en nuestra época, ¿no? O sea, bueno, y la actualidad sería, no existe, para vos no existe, cambió, mutó a estas cuestiones más de mensaje de texto, o tiene que haber un rigor, o sea, tiene que tener como mucha estructura, decir, nos vamos a empezar a cartear. Además de eso, y ahí ya estás... Es como casi una regla, es como un acto creativo. Como un contrato, y eso ya es medio... O sea, si hay que hacer eso es porque no está más. ¿Las cartas literarias te las mandabas también por el correo? No, por mail. Entonces, Igual, eso, claro. es importante. No, sí, bien, por correo electrónico, bien. Correo electrónico. Igual en otro momento yo mandé a diferentes personas, mandé cartas por correo, que además soy un tarado mental, era muy joven, tenía 18 años y las escribía a máquina. Ahí sí yo te puedo decir, bueno, ahí era un pendejo romántico del pasado y quería hacer todo lo que... Bueno, después ya no, pero en ese momento sí.
Y nunca me contestaron esas cartas. Yo sabía, porque después me encontraba con esas personas y hablábamos del tema, me decían, ¿no? Que les gustaba mucho. O a veces me mandaban un WhatsApp y ahí te das cuenta que es imposible, diciendo, recibí tu carta, me gustó mucho, bla. Claro. Es que bueno, también no todo el mundo le gusta cartearse, porque implica un acto esto de sentarse a escribir. A veces también es difícil darle como dejar fluir a esa carta. Total. O vos las escribías en borrador y después las pasabas. No, a mí nunca me... Yo tengo una cuestión con las cartas que de hecho tengo ganas de escribir ficción porque que obviamente no va a ser nunca lo mismo escribir una ficción donde haya cartas que una carta posta, pero fluye mucho mi escritura. O sea, no sé bien por qué, pero me pasa eso. Siempre me pasó eso. No, escribí, qué sé yo. En mi vida habré escrito 20 cartas. Ah, mirá, pocas. Sí, poco. Claro. No, yo las cartas que le escribía eran más que nada como mi abuela que vivía lejos y con ella siempre nos enviábamos cartas y era como más que nada como contarnos. Después en un momento también cuando tenía que mandar o hacíamos cartitas de estas como más de adolescente en el colegio, recuerdo que tenía como una forma que siempre todas empezaban igual. Porque ya era tanta la cantidad que producía por día, teniendo 13 amigas mujeres era mucho. Y sí, y entonces siempre era como, inventaba una frase que me parecía que sonaba bien o que se escuchaba bien y la repetía casi como un sellito, como una estampilla en todas las cartas. Pero bueno, nada. Me gusta esto que decís como de que la escritura a vos te fluye, qué suerte que tenés. A mí no me pasa lo mismo, creo que de hecho, o sea, es el soporte o la cosa en la que más pienso si lo que estoy diciendo tiene como algún fundamento o no. Siempre tengo el mensaje, pero bueno, lo que me divierte también justamente de la carta es eso, es el vínculo que tiene la escritura en puño y letra, el sentarte con un papel, elegir un papel, empezar a escribirla, decidir si lo vas a hacer en imprenta o en cursiva, cuán extensa va a ser tu carta, no sé. Yo ahí tengo un problema grande si me tengo que poner a escribir una carta a mano porque mi letra es inentendible y no, le estaría haciendo sería una tortura para la persona que recibe. Pero estaba pensando en esto de cuando mantuve la correspondencia por mail, fue algo que se dio y es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible que surja una conversación así, no es que dijimos con esta persona vamos a mandarnos cartas, sino que pasó. Los mensajes de Instagram, Sí. ¿son cartas para vos? No, para nada. No. Es que ¿Cuál es la diferencia más allá de la inmediatez? ¿Hay alguna otra? Porque vos ahí también podés tener algo que lo lea después la persona. Por ejemplo, si está de viaje. Primero porque vos no sabés cuando el visto. Y aparte vos sabés que el mensaje se mandó. El mail tiene una característica distinta de Instagram, que es que vos en Instagram incluso podés ver fotos de la persona que estás escribiéndole, historias de la persona que estás escribiéndole. Es distinto el formato. Y aparte también hay una cuestión medio que uno se hace una fantasía de que el mail es el espacio donde se... No el espacio, no me sale la palabra. El medio donde se mandan correos, o sea, cartas. Para mí, incluso el mail no es una carta, porque vos sabés que eso se manda inmediatamente y llega y no está en la mediación. ¿Qué pasa? Hay una mediación. El correo es una mediación entre que la carta se manda y llega. Quiero decir, es físico. O sea, hay un papel que va de un punto a otro. Mira, yo eso no sé si estoy tan de acuerdo. Cuando estaba también leyendo algunas cosas en internet para este podcast, una de las características principales que destacaban, una fuente X, pero digo porque leí un montón y me llamó la atención que decía que también sirven los correos electrónicos e incluso los mensajes de móvil. O sea, ya empieza como a modificarse ese concepto que tenemos. Entonces, hablaba como de la También parte de sirve para intercambio para, digamos, la parte, si tenemos que pensar en el género epistolar. Y decía, cualquier forma de comunicación escrita entre dos o más personas. Fíjate, acá aparece el más, que está bueno también. No estoy de acuerdo para nada, porque, o sea, estoy hablando de eso. Está bien, no, está bien. Es válido tu punto de vista, pero digo, lo que pienso es como esta cuestión de, bueno, las cosas se van modificando, quizás la definición más estricta de carta
puede hacer esa. No, pero ¿sabes cómo para mí vos es un buen punto de referencia para ver si se mantiene o no? Leyendo cartas y leyendo mensajes. Comparándolos, vas a ver que la escritura no es la misma. No, pero incluso la extensión, la forma de... la experiencia que se cuenta en un mensaje es muy corta, porque la gente tiene menos paciencia para leer. De hecho, por eso surge, que es un delirio, a mí no me gusta, me resulta medio siniestro cuando alguien adelanta un audio en WhatsApp, pero es eso, o sea, es que ni siquiera se tiene la paciencia para poder escuchar un audio en una frecuencia normal. Entonces, es un ejercicio, al menos a mí me parece que es interesante leer cartas y leer mensajes y ver la diferencia que hay, que para mí hay, y que tiene que ver con esto. En el fondo, y es como más hasta aburrido, pero el tema de la narración, que es el tema de cómo se cuenta la experiencia. Bien, bien. Bueno, sí, desde ese lugar creo que puedo ver el punto que traes. Está bueno. Bueno, quiero hacer, antes de que pasemos como a la siguiente pregunta, que para mí estaba bueno también un breve resumen de lo que hablamos hasta ahora, que es, iniciamos por el ensayo de Lin Yutang y por qué él adoraba las postdatas. Estuvimos hablando como acerca de las partes que puede tener una carta. Después de ahí hablamos de la distancia de las cartas con el diario. Seguimos con si el mensaje de texto puede ser una carta o cómo viven las cartas hoy en este mundo donde estamos plagados de tecnología. Ahí Ernesto habló un poco también como de la relación de la carta y el tiempo, como eso también pareciera ser uno de los componentes que son importantes, digamos, a la hora de resaltar, porque permiten justamente, la carta necesita de espacio físico, o un espacio real, dijiste vos, ¿no? Así que, bueno, eso fue más o menos el viaje que hicimos. Mencionaste también uno de los libros de Kafka, el de las cartas de él, que se publicó una vez que él ya falleció. Y también mencionamos los diarios, por las dudas si alguien lo quiere buscar, el de Ana Ernaux y el de Barthes, el diario del duelo. Ese fue un poco el recorrido. Ahora yo tengo una pregunta, o sea, ¿por qué hoy estamos acá y por qué decidimos ponerle postdata a esto? Si es algo que estamos diciendo que hoy ya no es tan fácil encontrar, ¿qué nos convoca o por qué llegamos a este título? Me parece que acá lo que podemos hacer es intentar decir algunas cosas sobre lo que nosotros consideramos que es una postdata, ¿no? Esa postdata de Kafka es un buen ejemplo donde él estaba muy pesado en esa carta y al final hace un chiste y le dice todavía no se terminó y le hace una pregunta tonta. Paréntesis. En esas pocas veces, perdón por la autorreferencia, pero en esas pocas veces que escribí cartas, sin haber hablado con vos de esto, ni haber leído el ensayo de Lin Yutang, ni nada, lo que más disfrutaba era la postdata de escribir. Porque es como vos, y además incluso como de... Toda mi vida me llamó mucho la atención la postdata, decía, porque si uno lo piensa en una conversación, no existe tal cosa. Una conversación oral, digo, dos personas hablando, no existe tal cosa. O sea, no hay una postdata posible entre dos personas que están hablando. Pues, quizás sí. Digo, se me ocurre, por ejemplo, este momento que a veces, viste, te quedas en silencio con una persona después de haber hablado de un tema y pareciera que la otra persona sigue pensando y de repente dice, y agrega algo. Y vos ahí decís, ¿pero para qué? Venía del tema anterior del cual me estaba hablando. Esa sería una postdata. Sí, o sea, si uno se pone a buscar postdatas en la vida y en las conversaciones y en los libros y en cartas que no tienen postdata, lo va a encontrar. Pero yo digo, el espacio de un diálogo que, reformulo, un diálogo que tenga un espacio específico para eso que se llama postdata, solo está en la carta. Bien. O sea que a vos lo que te gusta que de este podcast, que se llame postdata, es esta cuestión, esta particularidad que tiene la postdata y que no existe en otro lugar para vos que no sea en la carta. Exacto. Bien, perfecto. Bueno,
está bueno eso. A mí lo que me gustaba también fue re complejo, pero yo creo que mi razón por la cual voté por este nombre es mucho más banal y tiene menos fundamento que la de Ernesto, que es simplemente busqué algo a partir del cual los dos pudiésemos como arrancar una cosa que tuviésemos en común. Nos pasó muchas veces que nos juntamos por ahí a charlar en cafés donde tenemos posturas encontradas acerca de un montón de cosas y en la postdata justamente no nos sucede eso. De hecho, yo creo que compartí mi ensayo en Instagram, estaba siendo muy pegajosa y estaba no dando espacio real. Compartí mi ensayo y Ernesto me lo contestó. El ensayo de Lin Yutang no es mío, perdón. ¿Te acordás? Sí. Y ahí fue que dijimos, che, adoro las cartas y yo también, me encantan las postdatas a mí también, y así es como llegamos acá. Y también algo que queremos recomendar es el podcast. Hay un podcast que tiene Zambra, que se llama Tema Libre de Anagrama, que a mí me lo recomendó Ernesto, en el cual él tiene uno que es acerca de poner títulos, la dificultad, ¿no? Entonces dijimos, bueno, che, somos escritores, podemos estar hasta, no sé, creo que hasta 8 vidas más pensando acerca del título de algo, pensando acerca de algo. Y en este dijimos, vamos a hacerlo un poco más simple y bueno, desde ahí. Bueno, Ernesto, para cerrar, te quería preguntar, o sea, primero que todo, lamento romper, yo sé que vos sos una persona que teoriza un montón y que tiene mucho respeto por la teoría, y yo soy todo lo contrario, así que acá voy a romper la teoría de que la postdata solo existe en una carta, y te quiero preguntar, si esto fuese una carta, y en este momento yo hago un silencio para darte lugar, ¿qué postdata le pondrías? Bueno, tomándome en serio la ficción de que esto es una carta, firmo, pongo Ernesto, silencio, y abajo yo escribo P.D, y dice, aunque no estemos de acuerdo en todo, es un gusto hablar con vos. Hermosa la postdata. Acá viene la mía. Yo voy a poner mía, Meli Navas, P.D. No sé, se me ocurrió así. Y ahí quiero decir, no saben lo difícil que es grabar en una casa donde estoy poniendo la atención a todos los ruiditos que entran en el micrófono. Así que pido disculpas por la heladera, mi gato, que comió alimento balanceado mientras estábamos grabando, y mi vecina, que estuvo a los gritos. Espero que si de alguna forma eso entró en nuestra carta, que se escuche de una manera bella. Gracias. Esto es Postdata, un podcast de Meli Navas y Ernesto Gallo. Postdata.